Y esa es la palabra para el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos dé y nos abra nuestros oídos espirituales para poderla leer en su plenitud. Juan 5, 39, 40. Cuando estén listos, me dicen, hermanos, y la leemos juntos. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permitiste hasta este momento, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Padre bendito. Gracias porque trajimos nuestros corazones cansados, Señor, agobiados por la semana, pero sabemos, Señor, que vamos a salir contentos y en paz, Señor, y sin cargas el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque tú guías, Señor, con tu Espíritu Santo por donde tienen que ir tu palabra y tu enseñanza, Señor. Así que yo te pido, Señor, que tu Espíritu abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y podamos palpar, Señor, la grandeza de tu palabra. Que esa enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones, pero también, Padre, que esta enseñanza, Señor, la podamos compartir con alguien que la necesite. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor está hablando, como siempre, contra esos líderes religiosos, ¿verdad? Que no creen en Él. Y ellos creían en los rollos que tenían, porque ni siquiera tenían Biblias, ¿verdad? Ellos creían que lo que decía la Escritura por medio de los profetas y de los patriarcas eh, era lo que los iba a llevar a la salvación. Ellos creían que la salvación del hombre venía por escudriñar las Escrituras. Ellos pensaban que si cumplían la ley al pie de la letra, su salvación era segura. Ellos pensaban que si podían hacer un ratito por aquí y un ratito por allá obras, ya tenían la vida eterna comprada. Pero ¿qué tipo de obras hacían ellos? Se paraban en público, se ponían a orar para que la gente los viera. El sábado abrían la sinagoga, leían el rollo del libro, y eso era para ellos hacer la obra de Dios. Quizás dar una limosna a una viuda, quizás dar una limosna al que pedía en la calle, pero siempre viendo al pueblo como algo aparte, ¿verdad? Al pueblo de Dios, porque Dios les había encargado a su pueblo para dirigirlos. Y el Señor les dice, ellos le dicen al Señor, qué obras debemos de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, la obra es creer en mí. Esa es la obra que mi Padre, que para mi Padre es agradable. Eso está en Juan. Vamos a leerlo. Juan 6, el capítulo que sigue, Juan 6, versículo 27, 28 y 29. Estábamos leyendo Juan 5, ahora vamos a Juan 6. Juan 6, 27 dice así: Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ellos no creían. Por eso le dice nuestro Señor, si en realidad escudriñaran las Escrituras, se darían cuenta que el que está enfrente de ustedes es el enviado por Dios. Eran religiosos, pero no veían con ojos espirituales todavía a esos hombres.
Y nuestro Señor les dice, deben de dejar de ser legalistas. Cuando lean las Escrituras, pídanle al Señor que abra sus ojos espirituales para que cuando yo diga yo soy, ustedes escuchen. Cuando ustedes escuchen de mi boca, ustedes han visto lo que he hecho, lo crean. Cuando nuestro Señor Jesús les dijera del cielo vengo, lo creyeran. De lo que me ha dado mi Padre nada voy a perder, lo creyeran. El que, el que cree en mí tendrá la vida eterna y la salvación, también lo creyeran. Dice nuestro Señor Jesús, esas escrituras que ustedes escudriñan son las que dan el testimonio de mí. Y ellos, en lugar de escudriñarlas para buscar el significado, murmuraban, murmuraban y murmuraban en vez de creer. Y en ese mismo capítulo, el 5, al final le pregunta nuestro Señor a sus discípulos, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Cristo. Y Pedro da testimonio de nuestro Señor Jesús enfrente de todos esos maestros de la ley y de todos esos fariseos que leían y leían y leían y leían las escrituras, pero que todavía no habían nacido de nuevo. Y Pedro, que la escritura no dice que se la pasaba metido en los libros, por medio del Espíritu Santo y la revelación dice, tú eres el Cristo. Yo doy testimonio de ti. Y eso es bien importante, hermanos, lo que hemos estado platicando antes de la escritura, el testimonio. Lo que comentaba la hermana hace ratito, tenemos que dar testimonio. Vamos a leer una porción que está en Apocalipsis 12. Al final de la Biblia, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 11. Amén. Dice el apóstol Juan, entonces oí una gran voz del cielo, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, hablando de los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primero Juan dice que 4 cosas llegan en ese momento en el cielo: la salvación, el poder, el reino y la autoridad. Ahora sí, el reino del cielo viene hacia la tierra con esas 4 grandes promesas: salvación, poder, reino y autoridad. Y Juan dice, en el cielo los hermanos están alegres porque han vencido al acusador a través de la sangre de Cristo, pero también a través del poder de su testimonio, de la palabra, del testimonio de ellos. Y esto nos dice, hermanos, que así como yo les decía hace ratito, que no olvido a ese hermano que me dio ese testimonio, hay poder en esas palabras, hay poder en el testimonio de Dios. Estamos llamados, no estamos llamados a llevar a la gente a los pies de Cristo por medio de contiendas o de discusiones o de acusaciones. Estamos llamados a llevar a la gente a los pies de Cristo por medio de mostrarles el amor de Cristo hacia nosotros, hacia el mundo, pero también por medio del testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. De veras que es un arma poderosa, y no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra del testimonio de ellos hicieron que ellos también vencieran al acusador.
Dice Hechos 1:8 que recibirán poder para ser mis testigos, mis testigos. Y para ser testigos de Cristo, para poder dar fe de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de los demás, debemos de conocerle. Y no podemos ser testigos de algo que no sabemos y que no conocemos. Por eso cuando se nos llama o cuando vemos que se le llama a la gente a una corte con un juez y dicen, él es el testigo, es el que le va a decir al juez lo que vio, lo que pasó, porque el juez no sabe, ni el jurado tampoco sabe. El que sabe es el testigo. Y le dicen antes, ¿juras decir la verdad? Y él dice, sí, yo juro decir la verdad. A ver, ¿qué pasó? No, pues pasó así, 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 así. Y la otra parte pues lleva a su testigo el acusador, ¿verdad? Y dice, no, pasó así, así, así. Y entonces ya el juez va a tener la libertad de decir, este miente, este no miente. El poder del testimonio es que si experimentamos su amor, si experimentamos que Cristo ha hecho algo enorme en nuestras vidas, no debemos de quedárnoslo calladitos, sino decirle al mundo, vieras cuán hermoso es Jesús que hizo estos cambios en mí. Como ese testimonio dice, me levantó de las cenizas, me levantó del escombro que era yo, del suelo tirado, y no solamente me dio otra vez un propósito en la vida, sino que me dio a mi familia para atrás. No pasó en un mes ni en 2 meses, pasó un proceso bien doloroso ese hombre. Y él le da gracias a Dios porque puso en el corazón de su hermana buscarle a tiempo para decirle y advertirle, si sigues así vas a perder a tu hijo. Y eso fue algo que a él en ese momento le sonó en su cabeza y dijo, no, no voy a permitir que el enemigo ya me quitó mi hogar, mi esposa, mi casa, mi trabajo y ahora me quite mi hijo. Eso ya no lo voy a permitir. Y no se lo permitió al enemigo, hermanos, y venció. Y venció y al que lo puede escuchar, le da ese testimonio sin avergonzarse. Le da este testimonio para decirle a los demás cuántas grandes cosas ha hecho el Señor en su vida de él. Cuando nuestro Señor dejó de estar aquí en la tierra, muchos de los que le rodeaban dieron testimonio de él. Dio testimonio de Jesús, María, María Magdalena, las mujeres que estaban con ellas, aquellos 2 hombres que caminaban en Emaús y tuvieron un encuentro con el Señor. Mientras estaba en la tierra, él tuvo un encuentro con la samaritana y dice la palabra que la samaritana corrió al pueblo y que mucha gente en el pueblo creyó por medio del testimonio de la samaritana. Y para que Natanael creyera, fue Felipe y le dio testimonio del Señor. Y para que Pedro creyera, fue Andrés y le dio testimonio del Señor. El testimonio de esos hombres fue el causante de que en estas épocas y en estos tiempos supiéramos de Jesús, porque ellos no se quedaron jamás callados. Siempre creyeron en el Señor, se dieron cuenta de que para ser pieza importante de la obra de Dios, tenían que ser testigos de Él. Y solamente en una ocasión, ellos se quedan callados. Cuando el Señor resucita y se le aparece a María Magdalena y le dice el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Él está vivo. Ve y diles. Y ella va corriendo y les dice. Y dice la palabra que ellos, aún dolidos en su corazón, no le creyeron. Y llegan estos hombres de Emaús y le dicen, se nos acaba de aparecer el Señor. Y ellos tampoco le creen. Tampoco salen del cuarto y empiezan a decir, el Señor ha revivido, nuestro Señor está aquí, así como lo prometió. Ellos se quedan callados y dice la palabra en Marcos 16, que el Señor se les aparece y les reprocha. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué se quedaron callados?
Marcos cuando dice que los reprocha es porque algo feo les ha de haber dicho nuestro Señor. Hoy preguntémonos, hermanos, porque todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí tiene un testimonio que contar de cómo el Señor llegó un día a nuestra vida y hizo un cambio profundo en ella. Si hoy viene el Señor y nos preguntara, ¿qué has hecho con tu testimonio? ¿Qué le vamos a decir, hermanos? ¿Todo el mundo al que puede lo sabe? ¿O me he quedado callado como los discípulos cuando tú te apareciste? Y créanme que si nos hemos quedado callados, si los reprochó a ellos, nos va a reprochar a nosotros también, hermanos. Nos hemos quedado callados, Señor. O como dice por ahí en Hechos 9:26, los discípulos hablaban valientemente de Jesús. Hoy se nos llama, hermanos, a recordar ese llamado, porque la Escritura dice, se nos ha dado un poder para no quedarnos callados. Se nos ha dado el poder no para ir a pelear batallas, sino para ser testigos de Cristo, de lo que ha hecho Él para nosotros y de lo que es capaz de hacer para la vida de los demás, porque allá afuera hay mucha gente que necesita a Jesucristo en sus vidas, hermanos. Mucha gente que no lo conoce, mucha gente que lo debe de conocer, y mucha gente que lo anhela conocer, pero que no saben por dónde buscarlo porque no hay testimonio alrededor. A veces podemos decir, como decía Moisés, es que yo soy tartamudo y no me salen las palabras bonitas. Es que yo no sé hablar, Señor. Pues entonces que nuestra conducta sea el testimonio, que nuestra misericordia sea el testimonio, que nuestra amabilidad sea el testimonio, que nuestra humildad sea el testimonio, que nuestro agradecimiento a Dios todos los días sea nuestro testimonio, que nuestro servicio sea nuestro testimonio, que nuestro trabajo y su dedicación a Él sea nuestro testimonio. Hay un versículo que vamos a leer que está en Hechos 4. El versículo es el 17 y el 18. Andaban Pedro y Juan caminando por allá en Jerusalén. Y como dice la palabra, hablaban y hablaban valientemente de Jesús. Pedro y Juan en ese capítulo andan hablándole a todo el que pueda oír de las maravillas que ha hecho Jesús y haciendo milagros y levantando obra. Hechos 4:16. Y la gente que está en contra de la palabra del Señor dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estaban haciendo obra. Estaban haciendo obra y ya todos los que estaban en Jerusalén sabían, era notorio que ellos cuando andaban en la calle era porque estaban haciendo obra. No podemos negar, dicen ellos, que señales manifiestan. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por eso se nos da poder para ser testigos, porque hay un poder en contra que pelea todos los días para que no podamos hablar más de Jesús, para que la gente no lo note que Jesús está en nuestras vidas. ¿Y qué dice Pedro y Juan? Vamos adelantito al versículo 29.
Y dice la palabra así. Ellos contestan, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y ahora concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen más todavía. Y ya no solamente que seamos testimonios tuyos de lengua, sino que extiende tu mano para que también podamos hacer señales y sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la palabra que cuando hubieron orado, eso que acaban de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo quiere decir con valentía. Vamos a cambiarlo. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Denuedo quiere decir coraje. Y hablaban con coraje la palabra de Dios. Denuedo quiere decir esfuerzo. Y se esforzaban por hablar la palabra de Dios. Denuedo quiere decir con ímpetu. E impetuosamente hablaban la palabra de Dios. Hermanos, nos falta denuedo, hermanitos. Nos falta esfuerzo. Tenemos el poder, pero lo tenemos guardado. Tenemos el poder, pero hemos dejado que el otro poder nos mantenga callados. Callados. Tenemos el poder para hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor es hacer que la gente crea en Él. Él mismo lo dijo. La obra es que crean en mí. Hoy es un buen día, hermanos, para ver por dónde anda nuestro testimonio, para ver qué haría el Señor si viniera en este momento y pedirle que si nos va a reprender, que no nos reprenda tan mal, que si es cierto lo hemos olvidado, que si es cierto tiene poder, que si es cierto del cielo fue expulsado el maligno, gracias también al testimonio de los que estuvieron allí antes que nosotros. Esos hombres de Dios que estuvieron antes que nosotros hablaban con ímpetu, con valor. Por ahí se habla de Pablo cuando va a Jerusalén y se quiere reunir con los apóstoles y los apóstoles no le creen porque dicen, no, este nos seguía antes y nos perseguía y nos mataba. Y dice la palabra que va Bernabé a ayudarle, a interceder por él y les dice, este hombre no solamente está predicando aquí en Jerusalén, ya fue a Damasco y en Damasco habló valientemente de Jesús. Y como dice Pedro y como dice Juan en oración, ya no nos dejes solamente dar testimonio. Ahora ayúdanos a dar señales y sanidades y prodigios a través del testimonio tuyo, mi Señor. Yo quería contarles ese testimonio de ese hermano porque tiene muchos años que me lo dio, tendrá unos 10 años que tuve ese encuentro con él. Cuando tengo ratos de oración me acuerdo de él y oro por él para que siga firme, porque en determinado momento él se dio cuenta de que si él no se movía, su familia se iba a perder. Y Dios le puso las personas correctas, como decíamos al principio, en sus tiempos, para que él se librara de las garras del maligno y lo venciera en el nombre de Jesús. Y si el hermano pudo, hermano, nosotros podemos también. Yo me lo imagino manejando y fíjese que me pasó así, yo no conocía a Cristo, pero mire, y metiéndole la velocidad y la gente se baja de ese taxi cargada del Espíritu Santo, porque el testimonio de él no solamente es algo que se queda grabado en el corazón, sino que ayuda a crecer nuestra fe. Esos son los prodigios y las maravillas, que le llevemos a alguien que está derrotado nuestro testimonio para que a través de él pueda crecer y conocer a Cristo. Hace mucho tiempo tiene que no nos paramos aquí en el púlpito a dar nuestro testimonio. Vamos preparando nuestros testimonios y
Y el día que estemos listos, parémonos aquí en el lugar que siempre está abierto y decir, hermanos, quiero darles mi testimonio, porque mi testimonio también tiene poder. Esa es la palabra para el día de hoy, hermanos. Cuidemos nuestro testimonio. Si no es con palabras, lo que hacemos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud, todo cuenta para hablar bien o hablar mal de nosotros, hermano. A veces no conocemos al vecino, pero ahí oímos los gritos y decimos, no, esa señora tiene un carácter. Ese es el testimonio. A veces no conocemos al vecino, pero son las 3 de la mañana y está la música, todo lo que da. Ese es su testimonio. No tiene cuidado de los demás. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Y que si el Señor viene, no nos agarre descuidados y no nos reprenda, porque nos va a doler. Nos va a doler que nos diga, te he dado ese poder y ahí lo tienes guardado. Te he dado el poder para vencer y aún así tú te dejas vencer. Ese es tu testimonio. No utilizar el poder que te he dado, porque para que nos hubiera dado ese poder, tuvo que pasar por muchas cosas, hermanos, y hay que valorarlo. Así que esa es la palabra para el día de hoy, que el Señor la guarde en nuestros corazones, que su Espíritu Santo haga que nos penetre en el corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que la valoremos, que la guardemos como un tesoro y que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Vamos a pedirle a la hermanita que ore por el servicio. Dios les bendiga. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.